Pase bien. Este es el video correspondiente al tema del mes de julio, que será a continuación del video pasado. Estamos viendo un texto de Fray Armando Trujillo Cano Tor, que se llama Espiritualidad Franciscana Seglar. Vamos a continuar con el punto número 7, fuentes de la espiritualidad franciscana seglar. En mi opinión, las fuentes de donde se puede beber la espiritualidad franciscana seglar son las siguientes. 1. Historia de la orden, dividido en las reglas anteriores, que en este caso sería la Epístola a todos los fieles 1 de San Francisco, fechada quizás antes de 1215. Punto número 2, la Epístola a todos los fieles 2 de San Francisco, fechada probablemente en 1221. Después el Propositum Memoriale, o Memoriale Propositi, citado de 1221 a 1228. Después Supra Montem del Papa Nicolás IV, Papa franciscano por cierto, en 1289. Y después Misericors Dei Fidus del Papa León XIII en 1883. Segundo punto de fuentes de espiritualidad franciscana, crónicas y discursos. Otra fuente importante son sin duda los numerosos documentos conservados de crónicas y discursos relacionados a los terciarios franciscanos seglares en los diversos países y localidades. Baste como ejemplo el discurso del Papa Pío XII a los terciarios franciscanos de Italia en 1956, citado al pie de la página de la regla de 1978, número 1, nota 3. Abro cita, respecto a ese texto. Desde el Beato Lucrecio hasta los innumerables laicos de toda condición, sacerdotes, obispos y romanos pontífices, es una verdadera multitud de almas las que atribuyeron a la tercera orden gran parte del espíritu que los animaba a moverse en el camino de la perfección. No es menos sorprendente la historia de sus obras, dirigidas a la reorganización social, religiosa, moral y política de la sociedad. En tiempos de lucha y de venganzas, los terciarios se hicieron promotores de concordia y de paz contra los abusos de los señores feudales, obraron con prudente osadía, a favor y defensa de las clases más humildes, para disminuir y, en cuanto era posible, para destruir los efectos de las herejías y de los cismas. Practicaron y predicaron la fidelidad absoluta a la Iglesia y a su cabeza visible, para poner un freno a la propagación de las injusticias, de las tiranías, de las rapiñas. Dieron ejemplo de desapego a las riquezas, las vanidades y los honores. Fin de cita. Entonces, hasta ahora tenemos dos puntos, ¿no? Primero, la historia general de la orden franciscana seglar, que en este caso el autor la sitúa desde los textos que funcionaron como reglas, vamos a decirlo de esa forma. Ahora, como comentario personal, yo agregaría otra opción, que sería el revisar la misma historia de cómo fue creciendo la experiencia de Francisco con sus primeros compañeros. Esto debido a una cuestión que ya expliqué en el video de los movimientos pauperísticos, que tendrán aquí al final de este video, y de la novedad franciscana, puesto que parte del movimiento en general previo a la tercera orden, digamos del movimiento con el que comienza Francisco, consiste en que es un movimiento plenamente surgido desde el laicado y que tiene sus raíces transformadoras también de pensamiento social desde el mismo laicado, ¿no? Lo que fue pasando a grandes rasgos es que la misma institución eclesial los fue orillando a tener que instituirse para darle forma ante la creciente orden, ¿no? Porque Francisco pasa de tener dos hermanos en 1210, 1212, cuando van con el Papa y cuando pasa lo declara, a para 1221 en el capítulo de las esteras tener más de 3000. Es demasiado y se necesita institucionalizar el movimiento, al menos es lo que ve el cardenal Ugolino, para que éste pueda funcionar de una mejor manera. Pero creo necesario tener presente en todo momento que el origen es laical, el origen de la orden franciscana es laical, y que gran parte del movimiento y de la idea de proyecto personal de Francisco viene desde esa cuestión del laicado. Eso es, bueno, como terceros lo creo necesario tener en todo momento presente,
para repensar ahora sí todo esto que nos está señalando el autor, como las reglas, qué es lo que necesitan las reglas. Una cuestión muy importante también que me parece en general con todos los textos históricos, o cuando se intenta analizar un texto a través de la historia, de una biografía, de una geografía, es la cuestión siguiente, ¿no? Muchas veces se nos ha dicho que texto sin contexto sirve de pretexto, y entonces necesitamos empaparnos del contexto, pero no solamente es ver el contexto como algo lejano, como algo que sucedió por allá, para intentar entender por qué eso nos provoca ciertas limitaciones de suyo. Jorge Mico comparar desde las limitaciones del lenguaje que tenemos actualmente con lo que se entiende realmente en las palabras, y no va tampoco de eso. Creo que más que aprendernos un contexto o analizar un contexto, necesitaríamos entender la cuestión cultural, ¿no? De cómo se fue consolidando la cultura en general, eh, porque eso nos permitiría entonces abordar de una mejor manera desde eso que vamos analizando, que es lo que intento plasmar en los videos de genealogía franciscana, ¿no? La genealogía no es encontrar un origen, sino es explicar los discursos, los saberes, los acontecimientos, los hechos alrededor de un acontecimiento en un pequeño lugar, en una cuestión muy exacta, muy precisa, muy acotada, em, pero que es necesario entender o volvernos maestros de una cultura general, de un todo, para poder comprenderlo de una mejor manera en lo que filosóficamente se llamaría una ontología, ¿no? Una comprensión de. Y es el fin de hecho de estos videos. Entonces, esto nos serviría para entender mejor cada una de las reglas que vayamos analizando, de las epístolas a los fieles de San Francisco, ¿no? No solamente tener el texto y decir, sí, se escribió probablemente en 1221 o en 1215, y ya, no, hay que revisar qué es lo que está pasando, cómo se motivó, cuestiones como que, por ejemplo, en aquel tiempo persistía mucho el dictado, ¿no? Francisco de hecho dicta varios de sus escritos, lo tenemos también con Clara, lo tendremos con Ángela de Foligno, ¿no? Y eso no hace los escritos inauténticos, al contrario, es parte de la cultura de la época. Bien, continuamos entonces. Las crónicas y discursos, como una segunda fuente, que es lo que se mencionaría aquí, son también los testimonios que nos acercan a la época y que nos permitirían también tener una mejor cuestión cultural, ¿no? Como nos menciona aquí el texto del Papa Pío XII, ¿no? Nos menciona el Beato Lucchesio, nos menciona el papel de los terciarios o de los franciscanos a través desde su surgimiento con el Beato Lucchesio hasta ese momento, ¿no? Pero discursivamente también menciona o lleva a cargo el que haya una separación, que ya no está tomando en cuenta, por ejemplo, esto que les mencionaba originalmente del surgimiento de la orden franciscana. Entonces son cuestiones que necesitamos tener presentes al momento de estar leyendo todo esto, ¿no? Y aterrizamos entonces al tercer punto de fuente que nos menciona aquí, que serían los testimonios de santos, beatos, venerables y etcétera. Entonces ya no son solamente las crónicas externas, sino los testimonios concretos. Vuelvo al caso de Ángela de Foligno. Ella le dicta a Fray Arnaldo sus vivencias, sus visiones místicas, sus experiencias místicas, y Arnaldo las pone por escrito y surgen de hecho dos textos, ¿no? Un memorial, que sería lo que conjunta todo, y un texto o otro texto al que se le llama mayor, que ya es más extenso porque de hecho junta también testimonios, junta cuestiones de la escuela que Ángela, digamos, fundó a través de su propia persona. Em, y al punto de que tenemos dos textos distintos pero que se complementan entre sí. Pero ya cuenta también como testimonios propios, testimonios in situ, que va dejando cada quien, y que es necesario también entender desde su contexto y desde lo que nos intentaron reflejar. Ujú. Ahora, otro punto a tener en cuenta como fuente de espiritualidad es las cartas de los ministros generales de la familia franciscana. Estamos a empaparnos, es algo que un filósofo como Michel Foucault llama trabajo gris. El trabajo gris consiste en empaparnos de documentaciones para entender mejor acontecimientos de diferentes épocas. Entonces necesitamos empaparnos, si se fijan, no solamente de pequeños textos, sino de una historia general de la iglesia, y además acotar, buscar, rastrear dentro de los mismos textos, que es lo que se pone interesante a mi gusto y bastante bonito,
qué es lo que se menciona de los terciarios y vincularlo, por supuesto, con la historia general, con los acontecimientos de su tiempo, para ver cómo se va transformando este papel y cómo, hasta cierto punto, esta cuestión de lo instituido intenta absorber a los terciarios, intenta acotarlos otra vez bajo la regla, pero la misma espontaneidad de la orden, de esta parte de los terciarios, hace que esa institución se vuelva un instituyente, es decir, que la misma vida no permite que se encasille del todo, sino que tiene que salir otra vez, es como parte básica de eso, ¿no? Que es lo que pasaba de hecho con el movimiento franciscano, hasta que le empiezan a limitar al mismo Francisco y Francisco tiene que apartarse un poco. Esto va a acontecer en general, ¿no? La lucha de instituyentes contra instituciones, no solamente dentro de la historia de la Orden Franciscana Seglar, sino en general dentro de la Orden Franciscana y de otras cuestiones. Entonces, algo a tener presente bastante. Ujú. Siguiente, los documentos vigentes de la Orden, ¿no? Que serían los documentos que tenemos actualmente. ¿Cuáles serían? Vamos a mencionar tres. Primero, la Regla Seraphicus Patriarca de 1978. Segundo, las Constituciones Generales de la Orden Franciscana Seglar, escritas en el 2000. Y tercero, el Ritual de la Orden Franciscana Seglar, escrito en 1984. Ahora, no porque sean documentos actuales quiere decir que haya menos vigencia. En algunos grupos de Facebook, por ejemplo, he notado eso, que hay gente que está peleando con que todos estos documentos no tienen validez porque valen más los documentos como memorial de propósito, ¿no? Conservan más el espíritu aparentemente, pero jamás explican, por ejemplo, en qué consiste el espíritu, jamás explican por qué sí o por qué no, solamente porque es más nuevo, ¿no? Pero tenemos que recordar algo, a final de cuentas, y que esto viene desde el pensamiento de San Agustín de Hipona. Estamos inscritos en una historia, ¿no? En una historia en la cual Dios está presente em, de manera inmanente a través de los actos del hombre, de lo que nosotros vamos haciendo, y eso implica transformaciones e implica reinterpretaciones de la misma palabra, pero también está presente de manera inmanente como fin de la historia, ¿no? Esto, explico, es un término igual de Agustín, que se llama paisaje de acontecimiento. Según ese término explicado en Ciudad de Dios, Dios ve todo como un copresente, ¿no? Todo sucede al mismo tiempo desde esta explicación, digamos, lógica que presenta Agustín. Pero es algo que solamente Dios soporta, ver todo de manera presente, todo en el mismo momento, ¿no? Como un copresente. ¿Eso a qué nos lleva? A nosotros que estamos limitados, desde esa explicación, entender desde la cuestión situacional que vamos viviendo y tener que responder desde ese espíritu que tenemos de Dios mismo, ¿no? Que nos regresa a esa unidad, a ese copresente, la situación que vamos viviendo, y en eso consiste la iglesia militante. Somos la iglesia que estamos de paso por aquí, igual, todo eso se explica en Ciudad de Dios, ¿no? Y que ese paso tiene que irse acotando a las diferentes situaciones que vamos viviendo, que eso ya no es solamente de Ciudad de Dios, sino que se ven algunos de sus sermones, como el de sobre la devastación de Roma, ¿no? A Agustín le toca esa caída del Imperio Romano, y él lo que intenta hacer con su pensamiento es darle una forma, digamos, cristiana, trinitaria, de una trinidad que es acción, y que esa acción permite que el hombre se preserve a sí mismo y preserve esa cultura y vivencia cristiana en un mundo que está totalmente decadente. Es una propuesta política preciosa que revisaremos quizás en otros videos, y si no, de todos modos les invito a leerlo. Ajá, y regresando entonces al punto, esto tiene que ver con que los documentos actuales son justamente una actualización dentro del pensamiento y basados también dentro de la tradición eclesial, de lo que necesitamos para volver a esa institución, ¿no? La institución necesita de nuevo reexplicar la vida desde la situación presente que tenemos. Por ende, resulta necesario estudiar y entender el contexto de estos documentos que van surgiendo y confrontarlos nuevamente con lo que vamos viviendo, porque si nos damos cuenta, por ejemplo, pues la regla Sedáficos Patriarcas del 78, ¿qué cambios han habido del 78 hasta la fecha? Incluso las constituciones que son del 2000, ¿no? Ya tenemos mucho más cambios y cosas a las cuales criticar o
analizar, ¿no? Por ejemplo, todo lo que nos ha dejado la pandemia, todo el cambio de paradigmas, pensamientos y desplazamientos que ha dejado, que son bastantes y que casi no se tocan, y que resultan necesarios analizar para seguir dentro de ello, ¿no? Para actualizar justamente toda esta vida. Bien, después de eso también tenemos como fuente la experiencia actual de los seglares y jóvenes franciscanos. Dentro de eso se desglosaría, en un primer punto, la experiencia personal. Recordemos que esto es una cuestión de vida. La vida refleja, es una cuestión que en filosofía se le llamaría fenoménica. La vida es la que refleja el mismo pensamiento, ¿no? Y que va orientando también, o se va llevando a través de la conjunción con la regla. Entonces nuestra experiencia personal, nuestra historia personal, pues va a dar lugar a que también confrontemos la forma en la que vamos entendiendo y viviendo la revelación y a Cristo resucitado. Después, la experiencia de la fraternidad local, ¿no? Cómo vamos construyendo y viviendo la fraternidad, no solamente en los actos litúrgicos, sino realmente como integración de esa fraternidad que ya se toma como un concepto instituido, pero que sigue siendo instituyente. Es decir, que sigue estando vivo y que sigue ofreciendo pues distintas formas de vida e interpretaciones, y que es particular a cada lugar a pesar de las constituciones y estatutos. Después, los elementos culturales regionales y nacionales, tiempo, espacio e historia, que es lo que ya mencionaba hace rato, ¿no? No podemos desligarnos del momento en el que estamos viviendo, no podemos desligarnos de la vida misma, no podemos desligarnos de vivir, por ejemplo, en México, de vivir, por ejemplo, en mi caso, que vivo en Santa Úrsula Cuapa, que es a 2 cuadras, 3 del Estadio Azteca, y que la realidad social de mi colonia, que es una colonia que se encuentra entre Coyoacán y Tlalpan, es que hay muchísima gente viviendo, digamos, de paso, ¿no? Los que vivimos aquí de hace años somos pocos a comparación de toda la gente que pasa, y eso pues hace que la vivencia instituida de la vivencia eclesial no parezca del todo posible, porque la gente está justamente de paso. Aunado a eso están las situaciones de contexto histórico sociocultural actual que tenemos, como lo derivado de la pandemia, que es que la gente perdió sentido y tiene un vaciamiento en general de todo. También la dispersión de los diferentes avatares dentro de redes sociales, son, si se fijan, un montón de contextos que cada uno de nosotros personalmente y con nuestra fraternidad tenemos que empezar a pensar, ¿no? A reflexionar, para a través de eso dar solución y ver qué es lo que estamos viviendo y cómo responder ante ello. Después, los capítulos generales de la Orden Franciscana Seglar, el 2007, 2011, 2014 y 2017, que es hasta donde se queda este libro. Ajá. También tener en cuenta los congresos continentales y subcontinentales de la Orden Franciscana Seglar, JUFRA, Latinoamérica, Asia, Oceanía, África, Europa, etc. Como dijera el padre Lenman, franciscanólogo también, eh, necesitamos actualizar eh, la forma de vida franciscana. La forma de Francisco sigue siendo la misma, pero ¿qué es lo que responde ante los retos actuales? Ante ello, la cuestión maravillosa de la fraternidad es justamente el que a lo mejor uno solo no puede responder ante todo esto que presenciamos y que vamos criticando. A veces la fraternidad, otros hermanos, otras cabezas son las que nos pueden ayudar justamente a pensar eso de una forma distinta que no alcanzamos a ver. Pero entonces ya no pensamos solamente en la fraternidad local, sino que estos capítulos generales y estos congresos continentales nos permiten y nos aportan visiones justamente de otros puntos, quizás al mismo tiempo, en un tiempo cercano, con otras problemáticas que nos permiten entonces quizás complementar o tener una respuesta más amplia ante lo que intentamos vivir y criticar, ¿no? Y denunciar proféticamente. Por eso es necesario empaparnos de todo esto. Si se fijan, es bastante amplio, ¿no? ¿Qué es lo que implicaría también la formación permanente? No se agota en un manual, no se agota en que ya me aprendí la regla y las constituciones y ya soy acá el máster. No, por eso es una formación permanente, es constante en todo momento, y que no es solamente con esto, porque ahorita vamos a seguir con qué
¿Con qué otras cosas podríamos complementar? Si ya de por sí tenemos que hacer, como nos dice aquí, un análisis o tener en cuenta los elementos culturales regionales, nacionales, de tiempo, espacio, historia, pues ya nos acota de por sí bastante, ¿no? Y vuelvo a algo que he mencionado en videos pasados. Recuerden, toda postura social, toda postura que abordamos en el mundo en el que vivimos, constituye una postura política, ¿no? Entendiendo política como polis, ciudad, una postura social, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? No nos compromete con un partido político, pero sí nos compromete con una escala de valores, con una forma de entender y ver el mundo, y que por lo tanto se va a confrontar y va a chocar con todo lo demás, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo presente, porque no es solamente una espiritualidad situada en lo que yo vivo para mí y se acabó, ¿no? Tiene que ver con la comprensión del entorno, ¿no? No sé si recuerdan, creo que fue hace 2 videos o 3, que decía Dios, ontológicamente Dios, ¿no? Dios, ontológicamente hombre, ontos en griego que es todo, ¿no? La comprensión de Dios implica el todo, entonces la visión franciscana que tenemos de la vida implica una recomprensión de todo, no solamente mía. eh, y obviamente una recomprensión de lo que consideramos como humanidad, de lo que consideramos como creación. Digo, por eso existe JPIC, por ejemplo, ¿no? Justicia, paz, integridad de la creación, porque ya desde una cuestión más de doctrina social de la Iglesia se enfoca más en esa visión franciscana. Continuamos. 8. Elementos de la espiritualidad franciscana seglar. Si la regla y las constituciones de la Orden Franciscana Seglar son documentos clave para comprender la espiritualidad franciscana seglar, es necesario estudiarlas y reflexionar sobre ellas para resaltar los elementos esenciales de dicha espiritualidad. Obviamente, dado que la espiritualidad franciscana seglar encuentra su lugar dentro de la tradición franciscana más grande, comparte varios de estos elementos y muestra otros que son específicos a ella. A continuación, propongo una lista de estos elementos como un intento de organizarlos en varias categorías, teniendo en cuenta su riqueza, tanto simple como compleja. Entonces, vamos a, como nos enseñaran justamente los filósofos franciscanos posteriores a Francisco de la época medieval, ¿no? Vamos a ir de lo universal a lo particular. Ajá. Vamos a empezar por los elementos franciscanos generales de la tradición que nos comunican también con la OFM, que nos comunican también con las clarisas, ¿no? Para ir acotando poco a poco, desde esos elementos generales hasta las particularidades de la OFS. Qué bonito. Primero, vivir según la forma del Santo Evangelio de Jesucristo. El mencionado Manual de Asistencia Espiritual presenta, como la primera característica de la espiritualidad franciscana seglar, la observancia del Evangelio de Jesucristo. Abro cita. Para San Francisco, la forma vitae era más que un conjunto de varias citas evangélicas particularmente queridas por él. Queremos recordar aquí, el 24 de febrero de 1209, fiesta de San Matías, Francisco en la porciúncula escuchaba el siguiente texto evangélico. El reino de los cielos está cerca. Den gratuitamente lo que gratuitamente han recibido. No tengan oro ni plata, ni dinero en sus bolsas, ni mochila de viaje, ni 2 vestidos, ni zapatos ni bastón, pues el obrero es digno de su sustento. Mateo 10, del 7 al 10. Los bibliógrafos nos narran que cuando él oyó aquellas palabras y el sacerdote se las explicó, dijo, esto es lo que quiero, esto es lo que pido, esto es lo que quiero hacer con todo mi corazón. Hay muchos más ejemplos en los que Francisco estimula también a sus hermanos a seguir fielmente el Evangelio de Jesucristo. Francisco empieza a tener, dentro de su propia experiencia y su historia personal, empieza a clarificar qué es lo que quiere vivir. Y para él no le bastaba con una regla, con una ley que se declara y que hay que cumplir. Su misma historia personal lo va llevando a una vivencia, a una experimentación de Dios, al punto de que es lo que requiere, ¿no? Escucha este Evangelio de Mateo y es donde dice, esto es lo que firmemente quiero, ¿no? Despojarme de todo, pero no es un despojarse de todo por alejarse de todo compromiso. Es un comprometerse más al punto de que lo que crees necesario, ¿no? Que es lo que
en sus textos él implica como salir del siglo, te des cuenta que no hace falta, que no lo es, que para vivir basta con lo que Dios te ha dado gratuitamente, es un abandonarse totalmente en Dios. Entonces, él lo va a tomar entonces como vivir la forma del Santo Evangelio, a la misma mención que he hecho en todos estos videos de la forma vitae, es lo preciso de eso. Las reglas a seguir van a salir de la misma experiencia de la vida de Jesús resucitado, y en este caso Jesús o Cristo pobre y crucificado que vive el Evangelio, ¿no? Y que a la vez Jesús obedece, pero obedece a quién, al Padre. Jesús predica el reino, no se predica a sí mismo. Y dentro de esa predicación del reino, entonces la observancia es al Padre, ¿no? Igual Lehmann lo dice, lo explica de la misma forma. Francisco obedece porque Jesús obedece. Si se fijan, no resulta tan complejo cuando lo vamos analizando con esas pincitas. Y entonces cuando después en el camino a Francisco le surgen los hermanos, pues va pidiendo para ellos lo mismo, ¿no? Que si quieren seguir la forma de vida que él está haciendo, van a seguir la vivencia del Santo Evangelio. Y continúa el texto. La manera de vivir que propone el santo es una aplicación del Evangelio. Escribiendo el testamento en sus últimas semanas de vida, recuerda otra vez a los hermanos el compromiso fundamental de vivir según la forma del Santo Evangelio. Esto lo encontramos en el Mao, página 38. La regla de la Orden Franciscana Seglar señala claramente este elemento central de la vida de los franciscanos seglares. Y abro cita. La regla y la vida de los franciscanos seglares es esta: guardar el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, que hizo de Cristo el inspirador y centro de su vida con Dios y con los hombres. Cristo, don de amor del Padre, es el camino hacia Él, es la verdad en la cual nos introduce el Espíritu Santo en la vida que Él ha venido a dar abundantemente. Los franciscanos seglares dedíquense asiduamente a la lectura del Evangelio, pasando del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio. Esto lo encontramos en la regla número 4. Una consecuencia natural de la vida según el Santo Evangelio es la centralidad de Jesucristo para los seglares y jóvenes franciscanos. Recordemos lo que la regla OFS dice sobre esto. La espiritualidad del franciscano seglar es un proyecto de vida centrado en la persona de Cristo y en su seguimiento, más que un programa pormenorizado para llevarlo a la práctica. Esto viene en las Constituciones 9.1 y también se puede confrontar con la regla de la Orden Franciscana Seglar en el punto número 9. Bien, entonces vamos a desmenuzar otra vez, que es lo bonito de analizar todo esto. Ajá. Nos dice el texto directamente de la regla que nuestra regla y vida, otra vez es la cuestión de la forma vitae, pero más explicada, es guardar el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere con guardar? No es echarlo en una bolsa y que se quede por ahí, ¿no? El significado de guardar, ¿no?, refiriéndose al latín, implica el tenerlo presente, tenerlo acomodado en el corazón, ¿no? El corazón, dentro de la época medieval, es lo que guía las acciones, lo que guía, de hecho, la mano derecha, ¿no? Cordis, ¿no? Cordis, misericordia, ¿no? Viene también la misericordia. Guardar el Santo Evangelio implica tenerlo en todo momento, implica tenerlo, no estarlo solamente pensando, sino es estarlo viviendo, ¿no? Mencionaba en otros videos, Francisco y sus hermanos tenían una visión más imaginaria del Evangelio y de Jesús. No era tanto de pensar o reflexionarlo, sino de vivirlo y de confrontar ese acontecer de vida con esas ideas, digamos, que el Evangelio mismo va proponiendo. Y es lo que nos pide aquí en un primer momento, ¿no? Y no es el Evangelio de Francisco, es el Evangelio, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís. ¿Y cuál es ese? Nos dice aquí, pues, que hizo de Cristo el inspirador y centro de su vida con Dios y con los hombres. Es una vida cristocéntrica, trinitaria. Francisco sigue a Cristo. El seguimiento de Jesús es caminar junto a Él, es hacer todo el camino, por ejemplo, del Evangelio de Marcos, ¿no? Lo que se le conoce como la jornada de Galilea, es ir pasando una y otra y otra y otra vez por todo ese camino. Ajá. Y sobre todo, que ya lo hemos visto también en otros videos, Cristo no es solamente ese ideal, esa imagen fuera en un crucifijo, esa imagen en el texto del Evangelio. Cristo es literalmente el otro.
todas esas reflexiones se van viviendo a través de la confrontación con el otro que está presente ahí, ¿no? Recordamos también la cuestión de observar, ¿no? El observar, que era audire, escuchar. Francisco escucha. Francisco obedece porque Cristo obedece, Francisco escucha porque Cristo escucha. No es una imitación por ser igual, es un entender lo que se está haciendo para realizarlo, ¿no? Y entonces este es Cristo como centro de vida con Dios, pero que Dios está presente aquí también y que Dios se encuentra en los hombres y en esa reflexión que permite, como dijera después en Buenaventura, refundar la misma existencia. Después de todo eso, ¿no? Nos menciona Cristo, don de amor del Padre, es netamente franciscano esto. Cristo, que es esa figura de pensamiento teológico, ¿no? Que se regala totalmente a la humanidad y que Francisco lo interpreta desde esa misma humanidad, ¿no? Solamente Él es el camino y es la que nos introduce al Espíritu Santo, ¿no? Para una vida en abundancia. Volvemos a textos que mencionó previos, incluso de Benedicto. No es una vida que se espera solamente escatológicamente, sino es la vida digna de ser vivida que ya tenemos aquí, que hacemos presente. En la Regla FS4 nos dice que esto es asiduamente con una lectura del Evangelio, pero no es una lectura solo por leerte o para aprender, sino porque así como lo hacía Francisco, ¿no? Con sus primeros hermanos, que confrontemos lo que en nuestra misma vida estamos haciendo en el acontecer diario para pasarlo. ¿Cómo vamos a pasar del Evangelio a la vida si no conocemos el Evangelio? Y luego, ¿cómo vamos a pasar de la vida al Evangelio si no pasamos todo esto que vivimos por esa reflexión de acción mental, ¿no? De reflexión incluso quizás filosófica, para entender lo que estamos haciendo? Si se fijan, es un trabajo arduo y es un trabajo todavía más comprometido porque vivimos insertos en el mundo. Pues invita también a los jóvenes franciscanos, porque se supone que la jufra debería de ser un fermento para seguir con la vida franciscana a través de la profesión en la orden franciscana seglar. Es al menos el supuesto que nos presentan, ¿no? Entonces, es lo que se debe de inculcar dentro de los jóvenes también. Habría que analizar los problemas situacionales, los problemas ya instituidos que tenemos en relación con la jufra. Y tener esto en cuenta, ¿no? En todo momento es un proyecto de vida centrado en Cristo. No podemos desapegarnos de ahí. Continúa el texto. Cristo, pobre y crucificado, vencedor de la muerte y resucitado, máxima manifestación del amor de Dios al hombre, es el libro en el que los hermanos, a imitación de Francisco, aprenden el por qué y el cómo vivir, amar y sufrir. En él descubren el valor de las contradicciones por causa de la justicia y el sentido de las dificultades y de las cruces de la vida de cada día. Con él pueden aceptar la voluntad del Padre en las circunstancias más difíciles y vivir el espíritu franciscano de paz, rechazando toda doctrina contraria a la dignidad del hombre. Constituciones OFS 10 y regla OFS 10. Esto está preciosamente condensado en parte de todo lo que tenemos que estudiar y hacer presente, ¿no? Dice, Cristo pobre y crucificado, que es lo que siempre predica y vive Francisco, y después vive Clara con sus hermanas, ¿no? Es un Cristo pobre, es el Cristo netamente humano, ¿no? El Cristo que está doliente, que está sufriente, pero que no nada más sufre porque sí, sino que ese sufrimiento y ese dolor es consecuencia de llevar el amor, como dijera un Sescoto, hasta las últimas consecuencias. Que las consecuencias que tenemos de vida no sean porque decimos que estamos viviendo el Evangelio, que las consecuencias que tenemos dentro del acontecer y el vivir diario son consecuencias de amar hasta el extremo. No porque lo andemos diciendo, sino porque se nota, como se notó con Jesús, ¿no? Al momento de que su condena fue una consecuencia de llevar el amor del Padre hasta esos extremos políticos, incluso de parar con el centro político y religioso de su tiempo, como es el templo, ¿no? Que es lo que se dice que es la condena de Jesús, ¿no? El punto de denuncia de decir, esto está errado, ¿no? Porque están privatizando a Dios con un montón de reglas, y es necesario cambiarlo. Y aquí hoy no se hace eso. Vamos a hacer un ejemplo muy anacrónico, disculpen no llevarlo con tantas pincitas, pero es como si alguien llegara a la Basílica de Guadalupe, se metiera a la sacristía, cerrada con candado,
¿no? Si pudiera hacerlo y dijera, hoy aquí no se da misa. Ay, ¿y por qué? ¿No? Y empezar a denunciar el por qué, si eso estuviera mal, digamos, en la basílica, ¿no? Ah, pues porque se aprovechan de la gente, pues porque se aprovechan de limosnas, se aprovechan de esto, del otro, de aquello, aunque no todo sea negativo, es un ejemplo nada más, pongámoslo en la cajita, por favor, y regresémoslo después, es un caso hipotético, ujú, pero es eso, ¿no? Entonces la denuncia que hace Francisco va por ahí, pero va desde el aspecto de la vida. Francisco lo hace desde la vida misma, ¿no? Y lo hace de una manera que nos menciona aquí, que es la paz. La paz no es evitar choques, ojo, ¿no? La paz es llegar otra vez a esa vida digna de ser vivida, ajá, y que nos implica, como dice aquí, ¿no? Es tajante, rechazar toda doctrina contraria a la dignidad del hombre. Esta vida digna de ser vivida tiene que ser una vida plena. La plenitud la tenemos desde aquí. El reino de Dios es lo que constituye, ¿no? Entonces, tenemos que ir señalando todo eso, confrontando todo eso. Y la parte más rica, más bonita, es que esa cuestión se va señalando a partir de la vida misma que vamos haciendo nosotros. No de decir lo que hacemos, de hacerlo, ¿no? Francisco cierra la boca, escucha, observa y hace. Y es lo que nos toca, ¿no? Por eso dice aquí aprender el por qué y cómo vivir, el amar y obviamente el sufrir, porque es parte también de la vida. No es nuestro objetivo el sufrimiento, ¿no? Pero es parte por lo que tenemos que pasar y que es consecuencia de amar y de asumir la vida en ese punto. Continuamos. Segunda cuestión, el amor por la palabra de Dios. La vida, según el Santo Evangelio, implica necesariamente el contacto constante con la palabra evangélica. Este elemento central de la espiritualidad cristiana es también parte integral de la espiritualidad franciscana seglar, como lo recuerdan los siguientes textos. Abro cita. El franciscano seglar, comprometido a seguir el ejemplo y las enseñanzas de Cristo, dedíquese a un estudio personal y frecuente del Evangelio y de las Sagradas Escrituras. La fraternidad y sus responsables promuevan el amor a la palabra evangélica y ayuden a los hermanos a conocerla y a comprenderla, tal como la proclama la Iglesia con la ayuda del Espíritu Santo. Lo encontramos en Constituciones OFS 9.2 y se puede confrontar con la regla OFS 4. Volvemos a lo mismo. Es necesario un conocimiento. Si el aspirante, si el postulante, si el novicio no conoce, o un mismo hermano no conoce, tenemos que regresar a analizar, a estudiar, a leer y a confrontar con la vida. Institucionalmente nos podemos ayudar, por ejemplo, la lectura divina, pero no es solamente eso. Quizás implicaría lo más sencillo de agarrar y sentarnos, Biblia en mano, repasar, confrontarlo con una experiencia de meditación, ahí mismo de qué es lo que nos está pasando, ¿no? Con la misma fraternidad, con el mismo hermano, para poder dar una guía, pues digamos, más adecuada, ¿no? Dentro de todo esto. Y poder comprenderla dentro del aspecto, como dice aquí, como la proclama la Iglesia, con la ayuda del Espíritu Santo. Y en esa es la ayuda del Espíritu, ¿no? En que la aclaramos justamente a partir de la fraternidad. Siguiente. Los que son llamados a ejercer la misión de catequistas, de presidentes de comunidades eclesiales o de otros ministerios, así como los ministros sagrados, vivan el amor de San Francisco a la palabra de Dios, su fe en los que la anuncian y el gran fervor con quien recibió el Papa la misión de predicar la penitencia. Constitución OFS 17.3. Tenemos diferentes llamados dentro de la orden. Es aquí, quienes presiden comunidades eclesiales, catequistas u otros ministerios. Ok, tienes que cumplir un ministerio, pero siempre orientado desde esa palabra, y es ese mismo ejercicio de confrontación con la palabra que es lo que la hace una palabra viva, que siempre tiene algo que decirnos, que siempre tiene algo en que orientarnos. Siguiente, conversión permanente. La regla y las constituciones OFS hacen explícita la conexión entre el seguimiento de Cristo y otro valor fundamental de la tradición y espiritualidad franciscana secular, la conversión continua. Como hermanos y hermanas de penitencia, en virtud de su vocación, impulsados por la dinámica del Evangelio, conformen su modo de pensar y de obrar al de Cristo, mediante un radical cambio interior, que el mismo Evangelio denomina con el nombre de conversión, la cual, debido a la fragilidad humana, debe actualizarse cada día. Regla OFS 7. Los franciscanos seglares, antiguamente llamados hermanos y hermanas de la penitencia, se proponen vivir en espíritu de conversión permanente. De hecho, en eso es lo que consiste la penitencia,
desde la época de Francisco. Bueno, es una conversión constante, ¿no? Y regreso al término griego que también ya habíamos visto en otros videos, metanoia. Metanoia es un analizar interiormente, y es un analizar interiormente y hacer una confrontación con lo que somos y con el mundo exterior, porque a veces no implica solo que cambiar a otros de mentalidad, implica a nosotros qué es lo que estamos errando y qué es lo que necesitamos trabajar y cambiar. Y esta conversión continua no es solamente para nosotros como seglares, en realidad es para todo aquel que se considera franciscano y debería ser para todo aquel que es cristiano, porque puesto que no somos perfectos, puesto que lo que queremos es vivir el Evangelio y este Evangelio nos va llevando también, como en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, o el de Lucas, a partir de ensayo y error, ¿no? Incluso el mismo Jesús se va equivocando y va enderezando el camino. Y si Jesús hacía eso, pues ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer también, ¿no? Nos encontramos igual con todo eso. Necesitamos un cambio interior, ¿no? La radicalidad del cambio interior no es decirnos ya perfectos, por eso somos una iglesia también de pecadores, sino es ir transformando poco a poco lo que va haciendo falta. Es un trabajo, como dice aquí, de cada día. Los medios para cultivar esta característica de la vocación franciscana, individualmente y en fraternidad, son la escucha y las celebraciones de la palabra de Dios, parte litúrgica, la revisión de vida, los retiros espirituales, la ayuda de un consejero espiritual y las celebraciones penitenciales. Frecuenten el sacramento de la reconciliación y cuiden su celebración comunitaria, tanto en la fraternidad como con todo el pueblo de Dios. Otra vez, está específicamente acotado, ¿no? como institución. Y no podemos decir, solamente sí, yo me estoy, o sea, otra vez, no es un decir que yo hago, ¿no? De hecho, Francisco en las admoniciones es lo que señala desde la 2 a la 8, ¿no? Yo no confío en el hermano que diga yo hago, yo esto, yo el otro, porque esos actos se tienen que ver, ¿no? De otra manera solo es el hermano o la hermana presumiendo. Y que esta mediación de la conversión es, sí, personal, pero también fraternalmente. La fraternidad necesita convertirse, la fraternidad necesita analizar. Por eso es el surgimiento de la fraternidad. Lo veíamos analizado hace 2 videos, ¿no? En qué consistían los capítulos, ¿no? Justamente en analizar el modo de vida, analizar fraternalmente para poder transformar todo esto. Y nos dice específicamente cómo lo vamos a realizar, pues bueno, con una vida litúrgica, ¿no? Que es la escucha y la celebración de la palabra de Dios, la revisión personal de vida y la revisión fraternal de vida, ¿no? Los retiros espirituales, no solamente decir, tomé un retiro de 2, 3, 5 días y qué bonito porque lo dirigió el padre tal o porque me fui a tal lado, ¿no? Implica tener una formación propia de en qué consisten los retiros espirituales y cómo ese retiro puede darse incluso desde aquí, que es lo que también parte de la espiritualidad carmelita, prima de la franciscana, nos puede reflejar, por ejemplo, con Santa Teresa de Ávila y el castillo interior, las moradas. A veces no podemos desapegarnos del todo de la vida, ¿no? No podemos aislarnos, ¿no? Más por nuestra vida aislar, pero entonces construimos un castillo interior, analizamos dentro de esto mismo y lo vamos llevando. Obviamente ese retiro no es solamente personal, lo vas llevando también con tu asistente espiritual, que también lo menciona aquí, ¿no? Un consejero espiritual y las celebraciones penitenciales. Y en eso, si se fijan, consiste también un sacralizar la vida misma, ¿no? Que es el oficio de la liturgia. Y no perder de cuenta que no es solamente con la fraternidad, sino que estamos insertos, además de la fraternidad, en el pueblo de Dios. Entonces, somos parte de... No podemos aislarnos por decir, sí, claro, soy franciscano, traigo mi hábito y ya los demás para allá les vaya a ver cómo. No, estamos insertos en esa misma vida. En este espíritu de conversión se debe vivir el amor para la renovación de la iglesia, acompañado de la renovación personal y comunitaria. Fruto de la conversión, que es respuesta al amor de Dios, son las obras de caridad en favor de los hermanos. Constituciones OFS 13 del 1 al 2. Es lo que mencionaba ahorita justamente. La manera en la que vivimos insertos con el pueblo de Dios del cual somos parte se va a ver reflejada en las obras de caridad, en aquello que hacemos como consecuencia de ese amor. No por presunción, no por decir, sino porque es consecuencia neta de lo que prometimos vivir, que es el Evangelio. Y si se fijan, es otra vez un cambio de paradigma
total, ¿no? Una forma de cambio de pensamiento total que choca, de hecho, con un montón de cosas actuales de cómo nos dicen que socialmente debemos de vivir. Siguiente punto. Fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. La dimensión neumatológica, apertura y docilidad al Espíritu Santo, es central en la espiritualidad de los franciscanos seglares, como lo fue para el Santo de Asís. Conscientes de que el Espíritu Santo es la fuente de su vocación, el animador de la vida fraterna y la misión, los franciscanos seglares buscan imitar la fidelidad de Francisco en sus inspiraciones y escuchan la exhortación del santo a desear sobre todas las cosas el Espíritu del Señor y su santa operación. Constituciones OFS 11. Otra vez. Neumatológico, que es, ya lo habíamos explicado, ¿no? Y nos lo vuelvo a mencionar aquí. Apertura y docilidad al Espíritu Santo. ¿Y dónde vamos a escuchar al Espíritu Santo? ¿Se nos va a aparecer mágicamente como una paloma? No, tiene que ver otra vez con la interpretación de todo, ¿no? El Espíritu Santo es un dunamis. El Espíritu Santo es un dunamis. El dunamis es dinámico, es la vida misma que refleja y no lo escuchamos simplemente porque está así. Se refleja a través de la iglesia, se refleja a través de la comunidad, se refleja a través de la fraternidad, se refleja a través de las necesidades que analizamos de todo alrededor, de toda la interpretación sociocultural que tenemos. Y así como Francisco estaba abierto, como les decía, a escuchar, a observar, escuchar y hacer, es lo que nos toca también a nosotros hacer. ¿Cómo imitamos esa fidelidad a Dios, esa fidelidad a Francisco? Pues el Espíritu del Señor y su santa operación es eso. No es solamente lo que creemos que es, ¿no? O lo que nos dice la iglesia que es, sino es cómo se efectúa esa escucha o esa interpretación de lo que el Espíritu dice. Siguiente. Comunión profunda y familiar con el Dios Trinitario. En la Epístola a los Fieles 1, Francisco de Asís proclama bienaventurados y benditos en gran medida a quienes hacen y perseveran en la penitencia. Para él, los que han iniciado este camino de conversión evangélica a partir de la experiencia del amor de Dios, han comenzado ya a vivir la verdadera felicidad, puesto que han entrado en una vida de comunión profunda y familiar con el Dios Trinitario. Y abre cita. Descansará sobre ellos el Espíritu del Señor, confróntese con Isaías 11:2. Y hará en ellos habitación y morada, confróntese con Juan 14:23. Y son hijos del Padre Celestial, cuyas obras hacen y son esposos, hermanos y madres de nuestro Señor Jesucristo. Somos esposos cuando por el Espíritu Santo se une el alma fiel a nuestro Señor Jesucristo. Somos sus hermanos cuando hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos. Madres cuando lo llevamos en nuestro corazón y en nuestro cuerpo. Esto lo tenemos en la Carta a los Fieles 1, capítulo 1, del 6 al 10. Francisco continúa describiendo con cierto detalle lo que implica esta comunión con cada persona de la Trinidad y el excelente valor que tiene esa comunión. La regla paulina de 1978 exhorta claramente a los franciscanos seglares a que abracen la experiencia del Dios Trino. Y vamos a tratar de mencionarlo rápidamente para no extender más el tema. La cuestión de la interpretación de un Dios trinitario, Francisco la toma por la época y los franciscanos en general, también de San Agustín, ¿no? Y ya les mencionaba hace rato que San Agustín tiene esa interpretación eficaz, política hasta cierto punto, de la Trinidad, ¿no? De hecho tiene un tratado que se llama De Trinitate o sobre la Trinidad donde explica todo eso. Estas ideas permearon hasta el tiempo de Francisco, y Francisco pues las toma también como inspiración, sin leer directamente quizás a Agustín, pero como parte de lo que está culturalmente en su época. Consiste en entender ese Dios trinitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no solamente como entes, no solamente como abstracciones, como ideas, sino como un Dios, modalidades, vamos a decirlo así, de Dios, fácticas dentro de la vida misma. Y es lo que decía hace rato, ¿no? Si vivimos la vida digna de ser vivida, entonces tenemos la felicidad directamente aquí, ¿no? En un ambiente familiar, y que la Trinidad viene siendo también ciertas modalidades, por explicarlo de una manera lógica, de esa forma de vida, ¿no? De hecho, de esta parte donde menciona y se dan morada, ¿no? Que es parte del Evangelio de Juan, es de donde, como les decía hace rato de Teresa de Ávila, toma la idea de las moradas,
¿no? Construimos nosotros mismos, transformamos en nosotros mismos, que es en lo que consiste la mística, esa vivencia de Dios, ¿no? Ese hogar donde Dios está. No es solamente una idea abstracta, ¿no? Una idea simbólica. Es, de hecho, fácticamente, considerarnos como parte de esa morada divina, no solo nosotros, sino como reflejo también con todo lo demás, con la comunidad, con la fraternidad, con el pueblo de Dios, de que aquí mora Dios, de que aquí vive Dios. Y esta parte en la que explica es preciosa, ¿no? Somos esposos, ¿no? Cuando los esposos, como la iglesia, cuando el Espíritu Santo se une al alma fiel de nuestro Señor Jesucristo. Cuando esa guía del Espíritu, cuando esa guía de vivencia en fraternidad, en comunidad, nos lleva a, a la vida de Jesús, ¿no? Con los hermanos. Cuando hacemos la voluntad del Padre, ahí está la acción trinitaria. ¿Y cómo conocemos cuál es la voluntad del Padre? A través de la palabra, a través del Evangelio mismo, y que es la vivencia del reino, que está en los cielos, pero también somos madres, y es esa parte trinitaria también, cuando lo llevamos en nuestro corazón y en nuestro cuerpo, ¿no? Y aquí no solamente es pensar en el Espíritu Santo, sino también en María, ¿no? Somos madres de Dios, somos madres del Espíritu, cuando lo hacemos nacer a través de nuestra propia carne, a eso es a lo que se refiere. Y es una reinterpretación del todo, ¿no? Es un transmutar la carne, todo lo que está llevado por los vicios, por las ideas del tiempo, del momento, en espíritu. No es que andemos rotando, viviendo separados de todos, no, sino que es un dinamismo que se encarna de forma trinitaria en cómo llevamos la vida día a día. Siguiente, viviendo en fraternidad. Otro elemento clave de la espiritualidad franciscana se expresa claramente en la regla de constituciones OFS. Expresiones como hermanos y hermanas, fraternidad y fraternidades, a menudo están presentes en estos documentos. Las constituciones OFS introducen al principio de su texto la centralidad de la dimensión fraterna en la vida del Evangelio para los franciscanos seglares. Primero, la vocación a la OFS es una llamada a vivir el Evangelio en comunión fraterna. Con este fin, los miembros de la OFS se reúnen en comunidades eclesiales que se llaman fraternidades, Constituciones OFS 3.3. Y aquí ya nos va explicando de forma sistemática, de forma instituida, en qué consiste la fraternidad, ¿no? Sigue siendo una comunidad eclesial, una comunidad al modelo de la iglesia, a la que denominamos fraternidad, y en la cual hacemos una comunión fraterna. El manual de asistencia espiritual ofrece algunas reflexiones de fondo sobre el significado de la fraternidad para Francisco de Asís y todos los franciscanos. Vamos a ver qué nos dice el manual. Abro cita. Las palabras de Jesús: todos vosotros sois hermanos, Mateo 23:8, encontró en el corazón de Francisco un lugar especial. Viendo que muchos venían detrás de él para seguir este nuevo camino, en su testamento escribía: y después que el Señor me dio hermanos, nadie me demostraba qué debía hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que tenía que vivir según la forma del Santo Evangelio. Este pensamiento de Francisco sobre la fraternidad como lugar donde se manifiesta la presencia de Dios es fundamental también en la espiritualidad franciscana. Cristo es el verdadero centro de la vida fraterna. Es Él el que nos habla mediante los hermanos. Es Él el que nos une en la potencia de un espíritu. Es Él el que hace en todos nosotros una cosa sola. Lo encontramos en Mao, página 41. Entonces, Francisco, a través de su propia experiencia de vida, cuando por fin le llegan los hermanos, cuando se acercan los hermanos con él, nota que puede tener estas otras ideas, estas otras complementaciones y esas respuestas de Dios de lo que a lo mejor él solo de repente tenía bloqueado, ¿no? Y entonces la fraternidad se empieza a transformar a través de su propia experiencia y a través después de la vida franciscana en un reflejo de la voluntad de Dios. No porque sea lo que X, Y o Z hermano diga o lo que yo diga sobre los hermanos, sino porque ya en el fin de reflexionar juntos en fraternidad, de meditar juntos en fraternidad, como explican los grandes franciscanólogos, es donde la vivencia del considerarnos como hermanos va a dar lugar, con sus propias confrontaciones, con sus propias limitaciones,
a entender el Espíritu de Dios activo a través de la misma fraternidad. Y vuelvo a lo mismo, no porque lo que sea que un solo hermano dice, sino porque lo que a todos, viviendo como hermanos, como esa representación fraternal, nos está hablando y nos está llevando a pensar para transformar y para vivir. Y ese es el Espíritu del Señor y su santa operación. Siguiente, comunión eclesial. El Manual de Asistencia Espiritual señala otro elemento importante en la espiritualidad franciscana seglar: eclesialidad o espíritu eclesial, es decir, una comunión plena y amorosa con la Iglesia. Abro cita. Otro tema que justamente consideramos fundamental en la espiritualidad franciscana es el de la eclesialidad. También, esto tiene su fundamento histórico en la actitud personal de San Francisco. Cada paso dado en su vocación, inspirada por el Señor, es sellado por un amor grande hacia la Iglesia, empezando por el encuentro con el crucificado en la iglesia de San Damián, donde oyó las palabras del Señor: Francisco, vete, repara mi casa, que como ves, se viene al suelo. Desde aquel momento, Francisco se puso a realizar, con profundo amor, el deseo del Señor. La iglesia es la comunidad de las personas que comparten la misma fe en Jesucristo y viven juntos la fe como hermanos, aun con todas sus diferencias. Entramos así en otro gran tema de la espiritualidad franciscana, la fraternidad. Entonces, la comunión eclesial es parte de ello. No solamente es la fraternidad local en la que estamos instituidos, sino es el que toda esta forma de vida que decimos abrazar por vocación propia, por vocación inspirada, se encuentra inserta dentro de la iglesia, ¿no? Y así como Francisco no se aleja en su tiempo de la iglesia, así como era en San Damián y encuentra la respuesta en San Damián, en las cuevas y en toda su reflexión, nosotros que nos decimos franciscanos o que queremos vivir la forma de vida franciscana, tenemos que hacerlos también dentro de la misma iglesia. Es un repensar desde dentro, ¿no? Que es parte de lo rico y del reto, ¿no? A seguir, y que por lo tanto la fraternidad va a ser reflejo de esa comunión eclesial también. La regla y las constituciones de la FS hacen explícita esta dimensión de la espiritualidad franciscana, que también debe incorporarse al estilo de vida de los franciscanos seglares. Abro cita. Inspirados en San Francisco y con él llamados a reconstruir la Iglesia, empeñense en vivir en plena comunión con el Papa, los obispos y los sacerdotes, en abierto y confiado diálogo de creatividad apostólica, regla OFS 6. Los hermanos comprométanse en una reflexión de fe sobre la Iglesia, sobre su misión en el mundo de hoy y sobre el rol de los franciscanos seglares en la Iglesia, afrontando los desafíos y asumiendo las responsabilidades en que esta reflexión les ayudará a descubrir. Constituciones OFS 14.1. Entonces, seguimos siendo parte de la Iglesia, seguimos siendo parte de la misma comunidad eclesial, pero dentro de ella tenemos dos cuestiones, ¿no? Primero, pues, inspirados en Francisco, el estar bajo la sujeción, otra vez instituyente de la Iglesia, ¿no? El Papa, los obispos, los sacerdotes, ajá. Obviamente la parroquia donde estemos, o la vicaría, o la rectoría, ajá. Pero ya insertos dentro de eso mismo, seguimos teniendo, como el llamado franciscano, este compromiso y esta misión de confrontar el mundo de hoy y de confrontar los desafíos y las responsabilidades, como dice aquí, que tenemos que reflexionar. Entonces es un pensar para actuar, y entonces nos implica una formación bastante amplia, bastante fuerte, y un compromiso, si se fijan, de estar todavía más insertos en la iglesia a través de eso, ¿no? Y una conciliación, por lo tanto, también con el Papa, con los obispos, ¿no? O sea, no por decir, es que el sacerdote trabaja mal, no, o sea, Francisco trabajaba con el sacerdote en persona Christi. Entonces, es lo que estamos llamados a analizar y a confrontar. Siguiente, oración, contemplación y vida sacramental. Otro elemento central de la experiencia evangélica de San Francisco, y por lo tanto de la espiritualidad franciscana, es, sin duda, la dimensión que abarca la oración, la contemplación y la participación en los sacramentos de la Iglesia, especialmente la Eucaristía, fuente y cumbre de toda la vida cristiana. Sin embargo, vale la pena señalar que la regla y las constituciones OFS hacen varias distinciones y matices importantes al escribir los diversos aspectos y consecuencias de esta dimensión decisiva de la espiritualidad franciscana seglar. Lo hacen fundamentando esta diversificación en fundamentos sólidos, bíblicos, teológicos y de la tradición franciscana.
Ujú. Mm, Comencemos con los principios generales establecidos por la regla y constituciones OFS. Como Jesucristo fue el verdadero adorador del Padre, del mismo modo, los franciscanos seglares hagan de la oración y de la contemplación el alma del propio ser y del propio obrar. Entonces, aquí la imitación es directamente a manera de Jesús, ¿no? Aprender que él se retiraba por momentos a dar directamente con el Padre, aparte, pero que también oraba a través del Padre Nuestro, a través de lo que ahorita decimos vida litúrgica, con su comunidad, ¿no? Con la gente, y que esa contemplación de nosotros mismos y de Dios, pues tiene que aterrizar a final de cuentas en el obrar. Uh-huh. Y que además lo tenemos de manera preciosa en esta relación padre-hijo, en la oración del huerto de los olivos. Siguiente, participen de la vida sacramental de la Iglesia, especialmente de la Eucaristía, y asóciense a la formación litúrgica en alguna de las formas propuestas por la misma Iglesia, reviviendo así los misterios de la vida de Cristo. Es decir, como partes de la Iglesia, tenemos que hacerlo desde las propuestas que la misma Iglesia nos va dando en la vida sacramental, ¿no? Y viene también parte del compromiso que vamos tomando cada cual, llamados desde la vocación que tenemos. Traten de descubrir la presencia del Padre en su corazón, en la naturaleza y en la historia de los hombres, en la que se cumple su plan salvífico. La contemplación de tal misterio les hará disponibles a colaborar en este designio de amor. Constituciones OFS 12.3. Parte de la oración y la contemplación implica tratar de descubrir esa presencia de Dios, esa presencia del Padre, a través de nuestro mismo entorno, ¿no? Que es lo que hacía Francisco. Entonces, no solamente tenemos la obligación de criticar y denunciar como profetas, sino que también desde esta parte sacerdotal tenemos que analizar a través de la Eucaristía, a través de la vida sacramental, cómo es que el plan de Dios, cómo es que el reino se va cumpliendo en todo este plan en el que estamos participando nosotros mismos. Continuamos con los dos artículos más significativos de las constituciones OFS sobre la Eucaristía. La Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia. En ella, Cristo nos une a Él y entre nosotros como un único cuerpo. Por lo tanto, la Eucaristía sea el centro de la vida de la fraternidad. Los hermanos participen en la Eucaristía con la mayor frecuencia posible, conscientes del respeto y el amor de San Francisco, en que la Eucaristía vivió de todos los misterios de la vida de Cristo. Constituciones OFS 14.2. La fraternidad se reúna periódicamente como comunidad eclesial para celebrar la Eucaristía en un clima que consolide el vínculo fraterno y exprese la identidad de la familia franciscana. Donde no sea posible la celebración particular, particípense en la forma más amplia en una comunidad eclesial. Constituciones OFS 53.2. Es decir, la Eucaristía tiene que ser parte esencial, de la fraternidad, ¿no? Pero si a veces no fuera posible por las razones que sean, la fraternidad se ve, no obligada, pero se ve llamada a participar dentro de la misma Eucaristía a nivel de comunidad eclesial, que es lo que la mayoría de las veces sucede, ¿no? Nos juntamos en una celebración y debería de ser que después de eso podamos reflexionar sobre nuestra forma de vida franciscana en fraternidad, pero la Eucaristía tiene que ser el centro, no nada más personalmente, sino a nivel fraternidad. En este sentido, el Manual para la Asistencia a la OFS nos recuerda el lugar particular que tuvo la Eucaristía en la fe y en la vida de San Francisco. En la contemplación de Jesús Eucaristía le llamaba la atención de manera particular dos cosas. 1. La humildad de Jesús, que se digna de estar con nosotros bajo el pan y el vino, y el mandato que él hace de comer de él. Tal humildad y tal invitación crean en el corazón de Francisco sentimientos de profunda humildad, junto al deseo más vivo de darse a Jesús para vivir solo con él y por él. Esto lo encontramos en Bortoli, El encantamiento de la espiritualidad franciscana, Vicenza, 1976, página 48. Entonces, Francisco ve la humildad de Jesús en el mismo pan y vino, ¿no? Digamos, ese Dios que se encarna en el misterio de algo tangible, de algo inmanente, de algo que tenemos aquí, ¿no?
y que además se reparte en la misma comunidad desde el pan y el vino. Ajá. Y eso presenta entonces la cuestión de la humildad. Recordemos que la humildad es el ser cuanto es delante de Dios, ¿no? Entonces Jesús, pues, Jesucristo, se hace hombre y no solo se hace hombre, sino que se reparte constantemente en la comunidad, ¿no? Para dar esa fortaleza y esa transformación de encontrarlo también como resucitado ahí. Y eso entonces le permite a él el considerarse con su papel de qué es, cómo es él delante de Dios, ¿no? Qué es en qué consiste la humildad y qué es lo que él pone al servicio de Dios mismo a través de la fraternidad y a través de los demás, ¿no? Y que por lo tanto Francisco quiere darse como Jesús se dio, ¿no? A través de la misma comunidad. Y es la invitación entonces que tenemos nosotros y por lo cual estamos centrados también en la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía que nos representa a nivel comunitario, a nivel comunidad eclesial, que nos representa también y que nos recuerda a ese Jesús que se entrega y que se encarna a través de eso en los otros. Ahí. Mi gato viene a visitar, les mando saludos. Continuamos. Además de todo esto, las constituciones OFS abordan otros temas relacionados, tales como los propósitos de participar en la vida sacramental de la Iglesia, la participación en la oración litúrgica diversificada de la Iglesia, las diferentes modalidades de oración y la importancia de celebración eucarística por la vida en la fraternidad OFS. Veamos el número 14, 3.5. Participen en los sacramentos de la Iglesia con el deseo de alcanzar no solo la perfección personal, sino al mismo tiempo de contribuir al crecimiento de la Iglesia y a la expansión del reino. Colaboren con la celebración viva y consciente de los sacramentos en las propias parroquias, particularmente en la celebración del bautismo, de la confirmación, del matrimonio y de la unción de los enfermos. Entonces, esta vida centralizada también en la Eucaristía, pues nos lleva a la participación de los sacramentos, nos lleva a una celebración. Recordemos el sentido básico de celebración, ¿no? Es un celebrar la vida, es un hacer presente la vida, es un santificar la vida misma a través de todos estos rituales, y que por lo tanto los sacramentos es lo que nos permiten hacer presente esa expansión del reino a través de la vida misma en la cual participamos, ¿no? De una vida pues inserta necesariamente, el franciscano está inserto necesariamente en el cumplimiento de las cuestiones eclesiales, no por cumplir con las reglas, sino porque es parte de la vida misma y de la reflexión de la vida misma que parte desde la actitud teológica de la liturgia. Los hermanos y las fraternidades aténganse a las indicaciones del ritual en lo referente a las distintas formas de asociarse a la oración litúrgica de la Iglesia, privilegiando la celebración de la liturgia de las horas. Es decir, para eso tenemos el ritual. El ritual nos permite también entender cómo podemos insertar de manera fraterna esta forma de vida franciscana en lo que de por sí ya participamos, que es la Iglesia, principalmente en la celebración de la liturgia de las horas, que es la tradición por excelencia que nos permite santificar el día. En todos los lugares y tiempos es posible a los verdaderos adoradores En todos los lugares y tiempos es posible a los verdaderos adoradores dar culto y orar al Padre. Sin embargo, los hermanos buscan tiempos de silencio y de recogimiento para dedicarse exclusivamente a la oración. Es lo que decíamos hace rato, ¿no? Necesitamos la oración dentro del culto, la oración dentro de la fraternidad, dentro de la vida litúrgica, pero también necesitamos apartarnos, como lo hacía Jesús, como lo hacía Francisco, para discernir en el silencio, para aprender a escuchar a partir del silencio y de la oración. Y para eso tenemos igual bastante tradición franciscana. No hay manuales como tal, pero pues hay bastante literatura. Y tenemos bastantes tradiciones también dentro de la iglesia y de espiritualidades primas como la espiritualidad carmelita. Y hasta aquí dejaríamos el video de hoy. Falta todavía otra parte. Pensé que salían 2 videos, pero se quedaría aquí. Entonces, muchas gracias por ver el video. Paz y bien. Espero la próxima semana poder terminar este tema. Gracias.